Adquisición de señales de electrocardiografía, presentado por André Felipe Amaya, Laura Yuritza Vargas, Luis Eduardo Cárdenas, al ingeniero Jorge Eduardo Quintero Muñoz, para la Universidad Industrial de Santander, Ingeniería Electrónica y la materia Introducción a la Bioingeniería, semestre 2019-1. Objetivo general: experimentar con la instrumentación básica para la adquisición y registro de señales o derivaciones de electrocardiografía. Objetivos específicos: estudiar el comportamiento de un amplificador de instrumentación, el INA 128. Estudiar el funcionamiento de un filtro pasa-altas. Estudiar el funcionamiento de un filtro pasa-bajas. Estudiar el funcionamiento de un amplificador inversor y aprender a utilizar los electrodos de electrocardiografía. La electrocardiografía. La electrocardiografía es un método rápido, sencillo e indoloro en el cual se amplifica la actividad eléctrica del corazón y se registra. Este registro proporciona información sobre el lugar del corazón que desencadena cada latido. El nódulo sinoidal, también llamado nódulo sinoauricular, las vías nerviosas que conducen los estímulos cardíacos y la frecuencia y el ritmo del corazón. Para obtener un electrocardiograma, el examinador coloca electrodos que son pequeños sensores redondos que se adhieren a la piel, en los brazos, en las piernas y en el pecho de una persona. Estos electrodos miden la magnitud y dirección de las corrientes eléctricas del corazón durante cada latido. Los electrodos están conectados mediante cables a una máquina que producen un registro para cada electrodo. Cada trazado muestra la actividad eléctrica del corazón desde diferentes ángulos. Los trazados constituyen el electrocardiograma. El electrocardiograma puede llegar a durar unos 3 minutos. Es indoloro y no implica riesgos. Un electrocardiograma se representa gráficamente la actividad de la corriente eléctrica que recorre el corazón en un latido cardíaco. La actividad de la corriente eléctrica se divide en diferentes partes y a cada una se le asigna una letra en el electrocardiograma, como lo podemos observar en la figura que se presenta, donde vemos la composición de una señal típica de electrocardiografía, que está compuesta por la onda P, el complejo QRS y la onda T. Como se puede observar, cada latido comienza con un impulso originado en el nódulo sinoauricular. Este impulso activa las cavidades superiores del corazón, es decir, las aurículas. Entonces la onda P representa la activación de las aurículas. A continuación, la corriente eléctrica se propaga hacia abajo hasta las cavidades inferiores del corazón, es decir, los ventrículos. Y es allí donde se genera el complejo QRS, que representa la activación de los ventrículos. Posteriormente, la corriente eléctrica se propaga a través de los ventrículos, pero en dirección opuesta. Esta actividad se denomina onda de recuperación y está representada por la onda T. En un electrocardiograma pueden observarse diferentes tipos de anomalías. Estas anomalías son un infarto al miocardio previo a la toma, un ritmo cardíaco anómalo, es decir, una arritmia, como las que vemos en la parte derecha de la imagen, donde vemos unos latidos cardíacos normales, unos latidos cardíacos rápidos, unos latidos cardíacos lentos y unos latidos cardíacos irregulares, que corresponden a distintas patologías.
Un aporte inadecuado de sangre y de oxígeno en el corazón también se pueden ver en una señal de electrocardiografía, al igual que un engrosamiento excesivo de las paredes del músculo cardíaco. Ciertas anomalías detectadas en un electrocardiograma pueden también sugerir la presencia de bultos, los cuales son llamados aneurismas, que se desarrollan en zonas frágiles de las paredes del corazón. Las aneurismas pueden ser consecuencia de un infarto al miocardio. Si el ritmo es anómalo, demasiado rápido, demasiado lento o irregular, el electrocardiograma también indica en qué parte del corazón se ha originado dicho ritmo anómalo. Esta información ayuda a los médicos a hallar indicios para determinar su causa y tratamiento más apropiado. Las derivaciones de electrocardiografía. En el electrocardiograma, las derivaciones cardíacas son el registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre dos puntos, ya sea entre dos electrodos, que sería una derivación bipolar, o entre un punto virtual y un electrodo, las denominadas derivaciones monopolares. Es importante saber que las derivaciones cardíacas no se deben analizar por separado, sino en el conjunto de todo el electrocardiograma, pues cada derivación es un punto de vista distinto del mismo estímulo eléctrico. Ahora, como podemos observar, las derivaciones de electrocardiografía se descomponen en diferentes tipos. Tenemos las bipolares, las cuales registran la diferencia de potencial entre las extremidades del cuerpo y se clasifican en tipo 1, 2 y 3. Las unipolares, que forman el plano frontal, se denominan aumentadas porque miden los potenciales absolutos de las extremidades, y las precordiales, que forman el plano horizontal y registran el potencial absoluto del punto donde se está colocando el electrodo, y son llamadas por las letras de B1 a B6. Como se puede observar en la imagen de la parte derecha, observamos los planos de cómo se encuentran distribuidas las derivaciones en el cuerpo. Derivaciones de electrocardiografía bipolares. Tenemos la derivación tipo 1, que es entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, la tipo 2, que es entre la pierna izquierda y el brazo derecho, y la tipo 3, que es entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Bueno, para este laboratorio, para poder obtener la señal de electrocardiografía, se eligió la derivación bipolar 1, que se obtiene de la diferencia de potencial que existe entre los electrodos colocados en el brazo derecho e izquierdo. Esta medida es tomada respecto a la pierna derecha, la cual se toma como potencial de referencia y se conectó por medio de un electrodo directamente a tierra, y posteriormente se hizo una modificación al circuito para añadir un circuito de protección para la conexión de pierna derecha. Como se puede observar en la imagen, se tomó la derivación tipo 1, que es la que se encuentra en la parte izquierda de la imagen, y donde se señala se puso los electrodos para la posterior medida. El diagrama de bloques de nuestro circuito. Bueno, para probar este circuito se utilizó una señal senoidal de 500 milivoltios conectada en serie a unas resistencias para generar las señales de prueba de este circuito. Como resultado de la etapa de adquisición de señal y preamplificación, se obtuvo la siguiente señal, la cual se pasó por el filtro pasa altas para eliminar
el componente de DC y como resultado encontramos la siguiente señal. Esta señal se pasó por otro filtro, esta vez un filtro pasabajas para eliminar las componentes de frecuencia que pueda estar aportando la red de corriente alterna y se obtuvo lo que se muestra en la siguiente imagen. Y para finalizar, se amplificó esta señal por 20 para alcanzar una amplificación total de 1000. Bueno, como podemos observar, la amplificación está bien debido a que inicialmente teníamos una señal de 2.5 milivoltios y las terminamos llevando a 2.5 voltios. Luego la estamos amplificando 1000 veces. Bueno, ahora observamos las pruebas que se les hicieron a la frecuencia de corte de los filtros. En este caso estamos observando la prueba para el filtro pasa altas, en el cual colocamos una señal senoidal a la frecuencia de corte del filtro y observamos cómo la señal se está atenuando. Ahora observamos la prueba de la frecuencia de corte del filtro pasabajas, en el cual colocamos otra señal senoidal a la frecuencia de corte del circuito y se pasó por el filtro y observamos que la señal está atenuada como era de esperarse. Circuito de adquisición de señal de electrocardiografía. Bueno, la primera etapa del circuito es la de adquisición de señales y preamplificación. La adquisición de la señal se realiza con unos electrodos, los cuales captan los potenciales de acción generados por las células. Dichos potenciales pueden llegar a tener una amplitud pico a pico de 1 milivoltio. Esta señal es transportada a los terminales del amplificador de instrumentación por unos cables de micrófono estéreo con aislamiento para evitar que la señal se vea afectada por el medio en el cual se está realizando la medición. El amplificador de instrumentación, en el amplificador de instrumentación se realiza la primera etapa de amplificación de la señal, amplificándola 50 veces. Se eligió el INA 128 para esta aplicación debido a que tiene un voltaje de offset de 50 microvoltios, que es un valor mucho menor a la señal que vamos a tener como producto de los electrodos. Este amplificador también tiene un rechazo al modo común de 120 decibelios. La señal que sale producto de esta etapa de preamplificación pasa por un filtro de segundo orden tipo Butterworth pasa altas para eliminar cualquier componente de continua que pueda encontrarse junto a la señal de electrocardiografía. La señal que se obtiene después de este filtro se vuelve a pasar por otro filtro Butterworth de segundo orden, pero esta vez pasa bajas para eliminar principalmente el ruido de la red de corriente alterna. Y por último, se amplifica por un factor de 20 para obtener en total una amplificación de 1000. Bueno, como podemos observar, este circuito tiene la particularidad de que el electrodo de pierna derecha está conectado directamente a tierra. Y en este circuito vemos que el electrodo de pierna derecha ya no se conecta directamente a tierra, sino que se conecta a un circuito de protección en el cual, hay un pequeño error y es que R10 y R11 deben ser de un mega como mínimo para que la medición no se vea afectada. Bueno, en esta imagen observamos el prototipo que se utilizó para la adquisición de la señal de electrocardiografía. La señal
de electrocardiografía con la pierna derecha puesta a tierra directamente. Como podemos observar en esta imagen, tenemos una señal que se observa un tanto ruidosa. Señal de electrocardiografía con circuito de protección de pierna derecha. Como se puede observar en esta imagen, la señal de electrocardiografía se ve muchísimo mejor debido a la implementación del circuito de protección de pierna derecha. Y aquí podemos observar claramente cada una de las ondas que compone una señal de electrocardiografía básica, en la cual observamos la onda P, el complejo QRS y la onda T. Y a continuación presentamos la webgrafía de la cual sacamos la información para el presente video.